Caso al programa Mentiras Verdaderas. Sí. ¿La vieron? Sí, claro. Le fue muy bien ahí con Jean-Philippe. Y algo que nos sorprendió fue que habló puras loas, palabras de cariño contra su ex marido. Y lo que nos sorprende es que ella fue noticia y todos nos enteramos de que él ejercía de alguna forma violencia intrafamiliar. ¿Será que él, al igual que le pasa a muchas mujeres en este país, terminan perdonando algo que la hizo sufrir y doler tanto? Es lo que nos preguntamos en el siguiente informe y luego analizamos aquí en Intrusos. Intrusos. Eliana de Caso visitó Mentiras Verdaderas y causó impacto por sus declaraciones. El tiempo ayuda a curar y yo nunca les envenené a ellas su cabeza ni su corazón. Nunca hablé mal de él, ¿te das cuenta? Ni de nadie, en realidad. Por lo tanto, mi hija y yo nos fuimos sanando poco a poco. Y bueno, en los últimos años, a raíz de todo mi proceso de darme cuenta de mí misma, yo le he pedido perdón a ella, porque de alguna manera yo me he sentido responsable de la realidad que yo las hice vivir. Claro, porque justificó a su ex marido por el tema de la violencia intrafamiliar. Es una nueva mirada. Obviamente, si tú vives una violencia intrafamiliar es porque los dos están en un, ¿cómo explicártelo?, en una dinámica violenta y porque se entienden de esa manera y porque tienen los mismos patrones. Tú siempre buscas lo que eres, lo que tú crees de ti, tú no buscas algo que tú no conoces. ¿Por qué defender al agresor? ¿Acaso esta es una conducta que se hace habitual en las mujeres que sufren este tipo de violencia? Con frases como estoy en paz con él, en la violencia intrafamiliar los dos son víctimas y ¿qué pasó con sus apegos de niños? ¿Qué pasó en su infancia? Eliana de Caso prendió las alarmas en Mentiras Verdaderas al justificar a su expareja, con quien tuvo problemas de violencia intrafamiliar. Estoy en paz con él, absolutamente. Y con su familia, con todos. No es tema ya, para mí. Yo creo que al principio uno pasa por una etapa en que tienes vergüenza y tienes miedo de hablar esto. Cuando tú ya empiezas realmente a enfrentar este desamor profundo que es ver al hombre que tú amas, que con las mismas manos que te acaricia después te golpea. O sea, viene un conflicto gigantesco dentro de ti. Eso hay que escucharlo. Él, aunque quiera cambiar, si no recibe ayuda, no va a cambiar. Él te puede amar por sobre todas las cosas, pero le produce una impotencia espantosa verse. Porque ¿por qué tú agredes al otro? Porque te ves a ti mismo. Porque ¿por qué yo lo elegí a él y no elegí a otro? ¿Te das cuenta? Porque es un espejo mío, pero de otra forma. Es como esa química de la que se habla muchas veces, no siempre tiene que funcionar en positivo. Puede haber una química que también te tire a asumir ciertas culpabilidades. Estamos llenos de luces y de sombras. Por eso es que la violencia intrafamiliar, los dos son víctimas, los dos. ¿Qué pasó con sus apegos de niño? ¿Qué pasó en su infancia? ¿En qué creen ellos? ¿Cómo se perciben? ¿A qué se deberá la defensa al agresor por parte de Eli de Caso? Cuando un matrimonio y una pareja se agrede, obviamente los dos tienen problemas. Es una manera de pedir auxilio, el uno al otro. El hombre la va a golpear, porque lo más probable es que el hombre la golpee y que la mujer lo golpee, por un problema de cultura, por un problema de sociedad, por un problema de creencia y de educación. Pero si tú miras la situación de los dos, separas a esta pareja y conversas con cada uno de ellos y te das cuenta de dónde nace el origen de agredirse el uno al otro, te vas a dar cuenta que los dos son víctimas. El hombre también necesita ayuda. Una persona, un hombre que tiene muchas heridas en su infancia, que tiene muchos problemas en su infancia. ¿Lo que pasó en este caso? Lo que pasa en todos los casos, la violencia es una herida en una pareja. ¿Qué es lo que hace que una persona le pegue a la otra? Es impotencia, es inseguridad, es miedo. Podemos solamente apuntar con el dedo al hombre que agrede a la mujer. Hay que ayudar a esa persona. También está pidiendo ayuda de otra forma. Esa es mi manera de verlo. Con estas palabras, Eli puso en el tapete la violencia intrafamiliar y la secuela que deja esta en las mujeres. Aunque no defienda a muerte a su agresor, ¿será esta una conducta habitual que toman las mujeres violentadas? Mira, sabes que esto es más común de lo que uno cree. Generalmente había una antropóloga que estudió cientos de casos en los años 70 y llamó esto el ciclo de la violencia, se llama Eleanor Walker, y que hablaba de que generalmente la gente con las mujeres cuando son golpeadas, en primer momento es terrible, pero después pasa una fase que se conoce como la luna de miel, que es que el agresor de alguna manera se pone como víctima o empieza a dar como ciertas expresiones de cariño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a perpetuar la violencia.
Empieza a ocurrir de que en algún momento la gente se empieza a tensionar las cosas, se pegan y después empieza todo este tema de como de purga, de culpabilidad. Entonces al final la mujer empieza a entender de que esto es parte del amor, empieza como a llegar a comprender de que esa es una expresión natural del cariño de él y que es parte de su forma de ser. Yo creo que lo que pasa con él no es fuera de lo común. Ahora, ¿qué es lo complicado? Que muchas veces estas conductas se transmiten. Entonces vemos que en muchas familias las personas empiezan a aprender de que este es un modelo de conducta válido. Entonces muchas de ellas transmiten eso a sus hijas y a sus nietas. Otra mujer que se esmeró en hacer público su estado de violencia intrafamiliar fue la actriz Katy Kovalevsky, pero la gran diferencia con Eli es que la protagonista de los 80 lo hizo público para promover el rechazo al maltrato de la mujer. Habrá que denunciar o, como Eli de caso, buscar la explicación del por qué se sufrió violencia intrafamiliar. Una mujer grande sabe lo que dice y yo me imagino que ella sacará sus propias conclusiones. No creo que un juicio mío ayude. Creo que es un tema súper delicado. En general sí que me ha tocado reportear casos de violencia intrafamiliar, etcétera, y efectivamente lo que dicen las autoridades y los especialistas es que lamentablemente se produce un círculo vicioso donde las mujeres muchas veces se ven manipuladas por sus parejas y terminan, por ejemplo, retirando las denuncias que después terminan lamentablemente en hechos fatales. ¿Qué llevará a Eli buscar el motivo positivo de todo lo que sufrió con la violencia intrafamiliar de su expareja? Intrusos. Ahí estaba.